Buenos días, bienvenidos. Hoy llevamos 4 líneas de mutación que nos conducen como terminal al arquetipo número 38, el antagonismo. Este hexagrama está constituido por Tui abajo y Li arriba, significando las dos hijas menores del contexto de los hexagramas y subrayando la falta del principio de autoridad. Viven bajo un mismo techo, tienen tendencias divergentes de carácter esencial y por tanto conservando cada una su singularidad, hecho que debe subrayarse con el noble allí donde esté. Conserva su propia singularidad y obviamente respeta la de quienes se encuentren en su entorno, pero teniendo en cuenta las tendencias esenciales de diversa orientación, pues no se atreven a emprender grandes empresas. Pero, sin embargo, ello no quita la posibilidad de, permitiéndome la redundancia, ir a lo posible dentro de este precario manera de convivir y compartir elementos. Este es el hexagrama que vamos a tener como complementario transicional, como complementario final. Iniciamos nuestra andadura hoy empezando en el arquetipo de lo receptivo, hexagrama número 2, la Tierra como derivado del cosmos o lo femenino yin frente a lo creativo yang. Él tiene la característica fundamental de, participando de parecida energía a la de lo creativo, se subraya la negación, por cuanto debe llevar cabalmente a término en el mundo físico, y también tiene la singularidad de que si va en conducción de lo creativo, haya efectivamente guía, pero si se adelanta es extravío. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 24, la segunda al 7, la cuarta al 16 y la sexta al 23. La primera línea de mutación dentro de un contexto de receptividad y de no adelanto implica ya eh, el extravío de los primeros pasos. El texto tradicional habla que ya el consultante con su proyecto está pisando escarcha, que si sigue de esa guisa lo que va a encontrar por delante es un campo helado y por tanto inerte. El complementario transicional arquetipo del retorno le indica lo que debe hacer. Vuelta sobre el tocón a reponer, como también implica eh, volver para convalecer y tomar consejo con los pares que llegan de visita para este estado de reposición y convalecencia. La segunda línea sobre la anterior, asimilado lo anterior, le dice al consultante que si se limita a las labores cotidianas en las que ya está comprometido, nada va a quedar sin ser atendido. De manera que fuera inquietudes y preocupaciones accesorias, porque disciplinándose conforme a necesidad, como indica el complementario transicional, arquetipo del ejército o del sistema inmunológico, que actúa críticamente conforme a perentoriedad, localizando la necesidad del tiempo inmediato,
y con sabiduría distribuye sus recursos, aquellos de los que puede contar, para disciplinadamente llevarlo a buen término. Y nada va a quedar sin ser atendido. La línea cuarta le dice al consultante, ya es primera del trigrama superior, que lo que tiene por delante es semejante a una bolsa atada. Añaden, no hay tacha y no hay elogio, pero esto exhorta a andar con cautela. De hecho, el complementario que suscita esta línea mutante es el arquetipo del entusiasmo, cuya característica fundamental, representando el espíritu de la música, es la capacidad de afinar el oído para empatizar con el entorno sin llevar propuestas que sean incoherentes o inarmónicas. Así, afinando hasta empatizar es como se podrá transitar por este nivel de cautela que exige la línea. La línea sexta, siendo terminal del contexto de lo receptivo, le dice al consultante que no vaya a rebasar la circunspección dentro de la cual debe moverse, dentro de sus límites predeterminados por lo creativo, porque sería entrar en conflicto con lo creativo y por tanto se derramaría, como dice el texto tradicional, sangre negra y amarilla correspondiente a la lucha entre los elementos yang y yin, dragones yang y yin, obviamente con pérdida naturalmente del dragón yin que pretende rebasar la circunspección que le es característica por su naturaleza y posibilidades. El complementario suscitado por esta línea, el 23, la desintegración, si pretende avanzar así. En cambio, la parte positiva colegible del hexagrama 23 es alimentar la base con generosidad. La gran empresa termina el complementario terminal, conjunta no se debe aspirar. Trabaja con respeto y cordura los límites de singularidad. El siguiente arquetipo lo iniciamos frente a la dificultad inicial. Encontramos con la parturienta y debe dar a luz adecuadamente. Y para ello debe buscar ayudantes capaces. El consultante en relación a su propuesta oracular debe buscar específicos ayudantes de aquello de que se trate, de que se ocupe, para que le ayuden a desarrollar y poder poner el parto en vías de luz. Dentro de este contexto muda la línea segunda al 60, la cuarta al 17, la quinta al 24 y la sexta al 42. La línea segunda de la dificultad inicial reconoce en el consultante que el impulso que lo mueve es natural, como los impulsos del corazón y como es natural de un preadolescente que tenga sus primeros amores, pongamos por caso, con el profesor o con la profesora de turno, con el actor o la actriz que acabe de ver en la película. Pero eso no debe impulsarlo prematuramente a un compromiso que no es pertinente conforme a los principios espirituales, éticos y morales, incluso legales del entorno en el que vive. De manera que el complementario transicional de esta línea es así de claro el arquetipo de las limitaciones. Limítate al contexto en el que debes moverte. No avances prematuramente por ahí. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior,
habiendo asumido el consultante el dictamen previo, le dice, los prejuicios debes ocasionalmente salvar y conformarte con la mano tendida que el entorno previamente ya te ha delimitado. El 17 es el arquetipo que está en armonía con el tiempo y dice, sigue el seguimiento honorable, aceptando el conformar con las circunstancias dadas. La quinta línea, dentro de este contexto de dificultad inicial, le dice al consultante, a lo más que puedes aspirar en este medio es a ir, coger tu bocado frugal y tu porción de tentempié y volver sobre tu base, sobre tu tocón raigal como convaleciente para reponerte y ir viendo con tus pares de visita cómo podrás, qué debes hacer ahora mismo y qué debes aprender para cuando debas moverte y te lo permitan las circunstancias. La sexta línea que se mueve al 42, desde luego imprudentemente, por ser línea extrema, en un contexto como en el que estamos, voltea el consultante con su producto, con su consulta sobre el muro de lo razonable y queda tendido derramando lágrimas de sangre y el complementario transicional, esa grama 42, arquetipo de la elevación del carácter, le dice levanta, deslastra de vulgaridad y estimula el crecimiento del carácter. El noble allí donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defecto como esto de la propensión a rebasar lo que propiamente no procede, pues levántate. El complementario final dice bien que a grandes emprendimientos dividido no debes aspirar, dividido mentalmente. Sin embargo, sí podrás tratar los claros matices de singularidad. El siguiente arquetipo debiéramos comenzarlo como el campesino cuando está viendo las nubes en el cielo y tranquilamente se dispone en su espera, arquetipo número 5, a reparar su ánimo y preparar los aperos. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva al 60, la cuarta al 43, la quinta al 11 y la sexta al hexagrama número 9. La tercera línea, que es la primera mutación en esta consulta, le dice al consultante, no tienes capacidad suficiente como para saltar los obstáculos que tienes delante. Caerías en medio del charco, serías el hazmerreír e incluso el objeto de asalto de la mala gente que hubiera en el entorno. El arquetipo que especula antes de que salte delante de ti, transicionalmente, es el de la justa regulación de las proporciones adecuadas de todo. En la vida, en el universo, todo tiene una medida y tú estás tratando de transgredirla. La virtud está en saber delimitar ni corto ni largo y tú con tu pretensión te pasas de largo. Ojo, la cuarta línea, primera ya del trigrama superior, le dice a este consultante inquieto, sal de la obcecación en la que estás, venciendo con principios la debilidad. El complementario transicional, que es el 43, toma una resolución, arquetipo de tomar una resolución, dice, debe estar alertado conforme a la verdad peligro. Sal de la obcecación, no con violencia, no solapando tus deficiencias, sino con un enérgico positivo, no para salvar lo que crees tú delante que puedes hacer, sino para salvar esta debilidad que te gobierna y que te tiene obsesionado en un pozo. La quinta línea central del trigrama superior y de este arquetipo de la espera
Dice, si aprendes a esperar justamente como lo haría el buen campesino, comiendo y bebiendo en paz, estaría ya trabajando con la energía yin y yang por un equilibrio en paz, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo de la paz, ese gran número 11. La línea sexta en este contexto de la espera, como no va a llegar lo que ilusamente esperaba, pues el contexto tradicional te dice, honra a lo que viene no invitado. Y para ello el complementario transicional te dice cómo debes actuar en tu propio interior. El sagrama número 9, la fuerza de los domesticadora de lo pequeño, cuyas características prismáticas específicamente colegibles para esta situación implican que trabajes en el carácter para poder adecuarte a estos nuevos invitados, que no es lo que tú inicialmente esperabas, pero que sí es lo que realmente posible. De manera que vamos al complementario final, que dice, cierto que tras grandes empresas no te debes aventurar, pero sí que podrás con respeto laborar en los perfiles de distinta singularidad. El siguiente arquetipo es el de la contemplación, una alta torre, un rey que visita la comarca para ver cómo se mantienen las buenas costumbres, un ser mediador, un sacerdote, un medium que depende de los dictados celestes y que debe tener buen cuidado en no confundir a quienes lo contemplan. Debe estar centrado, el texto tradicional dice, se ha cumplido la evolución, pero todavía no el sacrificio, de manera que a ver cómo mueves la batuta para no confundir a la orquesta, que está pendiente de tus movimientos. Este es el contexto del hexagrama básico, el 20. Muta la línea primera que lleva al 42, la línea segunda que lleva al 59, la cuarta que lleva al 12 y la quinta que lleva al 23. Primera línea, estamos en una torre. Bueno, estamos estructuralmente en la base de la torre, en la línea primera. Desde ese escalón no hay criterio para digno de ser tenido en cuenta. De manera que el texto dice, para un hombre vulgar no tiene importancia que se exprese así entre sus habituales, pero para un noble totalmente inadecuado. Mira el complementario transicional, arquetipo del incremento del carácter, el 42, por medio de la estimulación hacia la elevación, por medio del desprendimiento de lo vulgar. El noble allí donde ve el bien, se lo hace suyo y si tiene defectos, deslastra. Esto para la primera línea. La segunda línea, en relación al consultante, asumido lo anterior, todavía tiene una rémora importante porque se queda en juzgar todo según su propio criterio egocéntrico. Él es el referente. Para nada, esto tienes que disolver ese sentimiento de egoticidad, como te indica el complementario transicional, el arquetipo de disolver los apegos egoicos en función de una más alta dependencia de humanidad para, a fin de cuentas, poder abarcar más campo precisamente de humanidad, que es lo que le hace falta a esta criatura que todo lo refiere a sí mismo. En este estadio de segunda línea de mutación. Cuando muta la cuarta y ya siendo primera del complementar del trigrama superior, pues se supone que ya ha asumido estas complementaciones totalmente necesarias. Y ahora le dice, analiza con objetividad, perdón, ahora ya con la cuarta línea, tú mismo debes libremente analizar como si fueras un huésped real por todos los ámbitos cómo va la cosa y cómo es posible incardinarla, pero siempre
al amparo de tu esencialidad adquirida y recién limpia, y aunque tengas que padecer de ciertas carencias y de cierto grado de soledad, al amparo de tu verdadera esencialidad. La quinta línea sobre la anterior, y ya en el nivel de gobernación, libre de defecto, el noble estriba su preocupación fundamental en el ámbito de la gobernación no en emprender más allá, que sería el derrocamiento, como indica el complementario transicional 23, sino como el reverso positivo de este 23, que es fomentando la base con generosidad. Así que finalmente no debes a grandes empresas aspirar. Puede, sin embargo, pequeño partido entresacar de los distintos perfiles de singularidad. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos es el de la sobrecarga. La primera y última línea están partidas. El resto es una viga maestra, es una techumbre que pesa sobre la viga maestra, que empieza a crujir con amenaza de hundimiento. De manera que los trigramas componentes y los interiores escalonadamente dicen analiza, zoom abajo, conforme a principios, Chien en el centro, y resuelve, aunque tengas que padecer cierto aislamiento, mientras analizas cómo redistribuyes la sobrecarga para que en lugar de colapsar dinamices tu propia posición y tu consulta. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva al hexagrama 43, la tercera que lo hace al 47, la quinta al 32 y la sexta al 44. La primera línea de la sobrecarga sorprende al consultante en el primer estadio, ciertamente con el complementario transicional que le dice voz de alarma en la propia ciudad, debes tomar una resolución sin violencia, sin solapamiento de tus defectos, pero toma todas las precauciones, por tanto, porque está en el principio, y aunque el entorno te diga, uy, que excesivamente cuidadoso es, no te importe ello y toma todas las precauciones posibles para resolver el posible encaje en debilidad. La tercera línea en mutación le dice al consultante, ojo, no te debes obcecar con el muro como queriendo atravesar un muro de piedra que tiene delante. Es cuestión de que te pongas esa actitud entendiendo que no puedes, aunque tú creas, según tu criterio y tu forma de cultura en que has crecido, que debes poder atravesar el muro. Para nada. Esto es una prueba del carácter que te impone el destino, no para doblegarte, sino para decirte a fin de cuentas, tú eres una 8.000 millonésima parte de la multitud mundana y lo que le toca a otro te puede tocar a ti perfectamente, y si lo asumes sin discursos racionales, alegándome para poder escaparte de esta situación, pues también devendrá en saber limpiarte del carácter contra el destino, aceptando tu humilde humanidad, saliendo crecido, sin embargo, si asumes esta prueba del carácter. La quinta línea sobre la anterior, que lleva el hexagrama 32, da al carácter de durabilidad frente a las distintas dificultades, le dice, oye, y además no vayas a querer gastar en, en aparentar lo que debieras preservar para darle a tu propio carácter frente a las distintas circunstancias durabilidad, como indica el complementario transicional
que es arquetipo de dar duración al carácter y que implica la imagen del matrimonio ideal que atraviesa por las distintas dificultades, unido sin embargo como una yunta hasta el final. La sexta línea dentro de este contexto dice: finalmente, consultante, deberás saber afrontar lo que tienes delante, aunque el agua llegue a cubrirte la coronilla. Y esto es sin ceder a las debilidades que pueden implicar uno de los reflejos prismáticos del hexagrama 44, que es ceder autocomplacientemente a la debilidad. No, el otro aspecto del 44 te recuerda que te debe a los principios celestes y por tanto a afrontar. Y en el contexto en el que estás, grandes empresas no debes proyectar. Sin embargo, perfiles de distinta personalidad puedes con respeto asimilar. El siguiente arquetipo nos encontramos con Can y Can, y constituyendo el hexagrama 29, imagen de lo abismal. Pero lo abismal, que significa, sin embargo, peligro objetivo, también implica la capacidad fertilizadora del agua como magisterio vital en el ámbito universal. Fiel a sí misma, discurre con transparencia, adecuándose a circular, a fluir, por donde el terreno de la gravedad le implica, le le quita barreras para que pueda fluir. Dentro de este contexto muta la línea primera que lleva el hexagrama 60, la cuarta que lleva al 47, la quinta que lo hace al 7 y la sexta al 59. Nos topamos dentro de este contexto de peligro objetivo en la ribera del río y pretendemos atravesar, pero la especulación del agua nos muestra el arquetipo transicional que dice: soy el arquetipo de las limitaciones. En saber delimitarla adecuadamente está la virtud. Y tú ahora mismo estás delante de un peligro y dentro de él te vas a meter en otro si sigues avanzando como pretendes, porque implica un pozo, un hoyo dentro del río. La cuarta línea, ya primera del trigrama superior, habiendo tomado buena nota de esta primera advertencia oracular, dice: no tienes más que por que la luz que te entre por un pequeño ventanuco, aprovecharla, porque es el momento de tu prueba caracterial, como implica el complementario transicional, el hexagrama 47, arquetipo de la opresión y la desazón, pero que en tu sentido específico, así como en su virtud general, implica prueba del carácter para quien lo tiene delante. Que aunque te alcance por el ventanuco una escudilla de arroz y otra de agua, a partir de ahí debes saber aceptar tu posición en el mundo con tu consulta, asimilarla y disminuir el rencor, no obstante, sin querer hacer prevalecer tu entendimiento subjetivo, razonándole, argumentando al destino tus virtudes y lo que le pasa a otro. No, acepta tus limitaciones sin rencor al destino y confórmate con la luz que puede entrar en estas circunstancias. La línea quinta, además, le dice al consultante, siendo ya central del trigrama superior, dice: mira, el agua no se acumula, el agua fluye en cuanto el terreno gravitacional le permite salir por lo fácil. Y a esto es a lo que debes adecuarte. No tengas propuestas peculiares de tu egoísmo, sino adecúate
circunstancialmente, como lo hace el sistema inmunológico, que localiza la necesidad perentoria y conforme a sus propios recursos los distribuye adecuadamente para ir fluyendo. El complementario transicional, equivalente al sistema inmunológico, pero en el campo de la comunidad civil, es el ejército, que no actúa nunca arbitrariamente, sino como hemos dicho, como el sistema inmunológico. La línea sexta, en este contexto de peligro objetivo, pues le dice al consultante: tú estás enredado en tus vicios y tus pasiones. Ellos son los que te tienen en esta prisión. Coge el arquetipo 59, que es transicional de esta línea, que mira como foco, vuélvelo todo sobre tu interior, disuelve los enrocamientos de tu egoísmo en virtud de un más alto entendimiento de humanidad, y así disolviéndolo vas a abarcar mayores campos que en esa prisión en la que te encuentras apresado tú. De manera que es cierto que grandes obras no es momento de proyectar. Sin embargo, perfiles de personalidad, bien que podrás aprender a tratar. El siguiente arquetipo es el de la retirada. Tenemos a la montaña como cúmulo de lo material abajo. Sin embargo, el noble, representado por Chien arriba, la gran energía espiritual que es insondable, como el cielo en relación a la montaña, sabe retirarse pertinentemente de cuando lo vulgar empieza a ascender. Partiendo de este arquetipo, muta la línea primera que lleva el hexagrama 13, la segunda que lo hace al 44, la tercera al 12 y la quinta al 56. Primera línea de la cola. La cabeza es la sexta. La cola, en un contexto de retirada de un ejército que está en peligro y está en retirada, la cola no vaya a emprender el soldado ninguna acción subjetiva, sino respetar el orden de su comunidad y saber observar también el orden de la comunidad enemiga de la que se está retirando. Nada de emprender. El complementario transicional es el 13. Saber distinguir, solo el noble sabe estructuralmente las distintas secciones de que se compone una comunidad, y él asume el respeto a la suya, en este caso en retirada. La segunda línea le advierte al consultante que debe atarse con cuero de buey amarillo, significando el cuero obviamente una fuerte ligazón y el amarillo un sentido de nobleza, con el que el consultante debe atarse al noble en el sentido claro que tiene el noble de la retirada, y no cediendo a la debilidad, como es el aspecto negativo del complementario transicional 44, encuentro súbito y autocomplaciente. No, seguir al noble. Los dictados del cielo deben permeabilizar al común para seguir en su atadura noble y no ceder a debilidad. La tercera línea, el hexagrama de la retirada, le dice a esta criatura con su consulta que todavía podía aprovecharse de ciertas ventajas del vulgar, pero son elementos de segundo o tercer orden, inservibles para un noble comportamiento y un ejemplo para quienes pretendan compartir la vida con él. El noble debe ampararse en su valer esencial, como indica el complementario transicional de esta línea, aunque tenga que padecer de ciertas carencias y soledad, pero no se vincula con
no sigue el vínculo con el vulgar. La quinta línea, que es ya línea central del trama superior, habiendo el consultante adquirido los elementos pertinentes de las líneas anteriores con sus dictámenes complementarios, pues ya con sabiduría emprende la retirada, incluso tratándola amistosamente y con adecuación al camino que le queda por delante como extranjero o como caminante, sin arrastrar los fueros anteriores y con sumo respeto a las condiciones y al camino y el aprendizaje que le queda por delante. Llegamos al complementario terminal que le dice: grandes obras no es tiempo de proyectar, pero con respeto, lindes de singularidad, sí que podrás apreciar. El siguiente eslabón en nuestra cadena de consulta de hoy lo iniciamos con el esclarecimiento de la luz, el diagrama número 36. Prevalece en el medio el ascenso de lo vulgar. Lo mejor que debe hacer el noble y que puede hacer para preservarse a sí mismo y los valores que porte es pasar oculto entre la multitud, no sea que por querer hacer brillar los viles lo arrollen. Dentro de este contexto muta la línea segunda que lleva al 11, la tercera que lleva al 24, la cuarta que lleva al 55 y la sexta que lleva al 22. La segunda línea, dentro de este contexto de ocultamiento de la luz y de prevalencia de lo vulgar, el noble es herido por lealtad, como Jacob en el burlo, mientras luchaba con el ángel por salvar los recursos y su herencia espiritual. Y el consultante pues va a recibir una herida o va a tener que pagar un peaje, pero lo hace por mantener lo posible en equilibrio de paz, como indica el complementario transicional, esa rama número 11, la paz. La línea tercera lo lleva al 24, de vuelta sobre su tronco raigar para reponer y reparar, porque habiéndose enterado por medio de estas circunstancias del corazón nuclear del mar, se ha percatado también de que su extensión es tan grande que no es posible esperar una recuperación de la salud en términos generales, sino que debe volver a comparecer sobre su tocón raigar, donde deberá reponerse con el consejo de la paridad que viene a visitarlo. La línea cuarta dentro de este contexto, en virtud de su actitud y de su perseverancia interior por la claridad, pues le llegan noticias de lo que de lo que se está preparando contra él, y de ese modo puede quitarse con claridad y con justicia de en medio de lo que el mal proyecta contra él, como indica el complementario transicional, que es el hexagrama 55 de la plenitud, y que en medio de la oscuridad, al ser advertido y tener plena claridad de lo que le espera, sabe abandonar portón y patio, como declara el texto tradicional de la línea. La línea sexta, que mutan llevando también al 22, representando un fuego de artificio en lo alto, consuela de algún modo al consultante diciendo: estas energías que en un principio pudieron haber subido para bien de todo, se han desviado para mal. Pero como el mal no puede triunfar de manera permanente,
pues se deshacen fuegos de artificio y es cuestión de saber esperar. El contexto terminal dice, para grandes empresas no deberás proyectar. Sin embargo, perfiles personales sí podrás ir fijando. Con el siguiente eslabón consultivo nos encontramos frente a la estructura tradicional del clan, estructura y crisol donde se fragua los, los caracteres diferenciales entre el caos y la civilización de la que ésta es base. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 9, la tercera que lleva el 42, la cuarta que lleva el 13 y la quinta que lleva el 22. La línea segunda, línea central del trigrama interior, por tanto de dentro de la casa, representando la administración cabal, y le dice al consultante, mira, esta estructura tiene deberes espirituales y materiales que están previamente predeterminados, de manera que tú, administrador, no vengas con capricho. Trabaja en tu interior como indica el complementario transicional, la fuerza domesticadora de lo pequeño, que sirve para repulir y reparar que la pieza encaje perfectamente con lo previamente preestablecido en el puzzle, en la tesela pertinente, sin arbitrariedades. La línea tercera sobre la anterior dice, antes que la holgura y la jovialidad prevalezcan y pongan la casa mangas por hombro, lo propio es que impere el rigor. Y el rigor, mejor que el rigor, que éste se base en una estimulación, como indica el complementario transicional, de la elevación del carácter por el deslastrar de vulgaridad. La cuarta línea sobre la anterior dice, vuelve a ver al administrador, pero ya en el ámbito de cara a lo exterior, y le dice que una buena administración es el pilar y sostén de una casa en condiciones, frente, también imagen, proyecta ante la comunidad en lo libre, que es el complementario transicional. La línea quinta, que es ya la de la soberana gobernación, pues dice, en la soberana gobernación, el propietario, el empresario, el gobernador, no necesariamente se acerca inspirando temor. Ese es un prurito de determinadas formas del tiempo totalmente inadecuada con la esencia real de una buena gobernación que debe llegar conformando agraciadamente la forma de gobierno, como indica el complementario transicional, que es el 22, arquetipo de la bella forma, para culminar lo bien hecho. El complementario final dice, grandes obras no es momento de proyectar, pero singulares perfiles puedes, respetando, tratar. El siguiente arquetipo es el de la cosecha. Muestra un templo donde se reúnen todas las almas que espiritualmente resuenan en una determinada sintonía. También un lugar, un teatro, un lugar donde los afines a una obra pues se reúnen haciendo el sacrificio del peaje y teniendo buen cuidado de no fiarse de todo el que dice que participa de aquella finalidad, porque no todo el que se reúne declarando una finalidad lo hace esencialmente de ese modo. De manera que dentro de este contexto
muta la línea primera llevando el hexagrama 17 como transicional, la segunda línea al 47, la quinta al 16 y la sexta al 12. La primera línea partimos, vamos para el contexto de la reunión y con quienes nos encontramos no llevamos la verdad hasta el final. De manera que el texto dice, cuando te muestras con verdad hay junta y cuando no declaras la verdad hasta el final, pues no hay junta. Sin embargo, si fueras veraz hasta el final, sería como dar la mano para conformar en una obra común. El complementario transicional propuesto por esta línea es de la conformación en relación al tiempo de consultante y objeto de la consulta y seguimiento de la buena vía. La segunda línea reconoce en el consultante valores reales conforme al principio propuesto de la comunidad y le dice, puesto que esta empatía es real, no te debe costar hacer un sacrificio por el conjunto congregacional. Y además ello es prueba caracterial que viene a probarte tu verdadero temple en relación a lo que pretende. El arquetipo transicional es el 47. Prueba del carácter. Sacrificar parte para el conjunto, para saber encajar perfectamente en el conjunto. La quinta línea dice, sin embargo, debes avanzar ya en el campo exterior de la gobernación que representa la quinta línea con plena fidelidad al sentido congregacional. Por tanto, no te fíes de todo el que se te acerca en el entorno. Afina el oído como te propone el complementario transicional, el entusiasmo, pero que en realidad significa la finura de oído que se necesita para confluir sinfónicamente en una orquesta sin meter pifias, sin querer subir por apresuramiento a quienes no están en empatía con esa alta finalidad. La sexta línea, que también muta y que lleva el hexagrama 12, dice, si al final, pese a tus buenas intenciones, no logras conectar con el corazón nuclear, lágrimas de sangre se derraman, pero, perdón, el lamento es profuso porque sintiendo tu esencialidad con el corazón nuclear no has logrado conectar, pero no pierdas ese sentido esencial, aunque tengas que orbitar lejos al amparo de tu ser esencial y padeciendo soledad. De manera que, aunque no es tiempo de gran emprender, sí que lo es de aprender a respetar y tratar diversidad de singularidad. En el siguiente eslabón nos encontramos con el brote de la semilla, abre su carcasa y empuja su esqueje en relación necesariamente a la nutrición adecuada y vital, justa y vital hacia el sol, con empuje propio, abriéndose camino por entre las dificultades que le pone el terreno en el que ha abierto su pequeña carcasa y debe abrirse camino necesariamente orientado hacia la fotosíntesis que solo la produce el ejemplo del sol y su luz directa. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al hexagrama número 11, la tercera al 7, la cuarta al 32 y la sexta al 18. La primera línea descubre cómo efectivamente en el principio de la estructura al consultante con su pregunta
Pues con relación con un principio de paz que está en el núcleo fundamental. Bien, por tanto, en una posición muy humilde, pero le reconoce capacidades para ir sin perder el objetivo ejemplar, combinando la energía yin y yang, propiciando lo bueno y eliminando lo indebido. La línea tercera, dentro de esta manera de progresar, le dice, sigue fiel a tu objetivo central, como haría una flecha lanzada o un disparo hacia la diana, como indica el complementario transicional. La disciplina del ejército después de haber objetivado conforme a necesidad cuál es la diana o el sistema inmunológico, cuál es el campo a batir y con qué recursos. No importa que no encuentres eco en el entorno, sigue fielmente esa dirección. La cuarta línea dentro de este campo de progreso dice a las ayudas pertinentes, a aquellas ayudas capaces, a aquellas ayudas espiritualmente éticas, poderosas y legales, deberás subirlas a tu panteón familiar. Aquí rememora el texto tradicional la costumbre de los shows de subir al panteón familiar a los ayudantes capaces. Pues bien, darle al carácter durabilidad por medio de este vínculo de unión, como indica el complementario transicional 32, arquetipo del buen matrimonio que sabe adecuarse a las distintas vicisitudes sin perder su unicidad en el ámbito de los días. La línea sexta, sin embargo, en este empuje descubre cierta desvío en el comportamiento del consultante y su proyecto y le dice, cuidado que está por las afueras, analiza por qué se ha producido este desvío, como indica el complementario transicional, arquetipo del trabajo en lo echado a perder, cuya recomendación es retroceder en el tiempo para ver cómo hemos dejado que se nos fue esta debilidad, corrige esa orientación y vigila que en el nuevo decurso no vaya otra vez a desviarse. Grandes empresas no debes querer proyectar. Confórmate con respetar los límites aceptables de la diversidad individual. El siguiente arquetipo con el que nos encontramos en el día de hoy, la consulta, es otra cuya base se inicia con el hexagrama 49, arquetipo del cambio, que va desde los días, las estaciones, la densidad de piel de los animales, del pelaje, en verano, en invierno, y los cambios de revolución estatal. Nada de esto se da de manera arbitraria, sino cuando la sabiduría y los elementos de ejecución práctica coinciden en el tiempo pertinente. De manera que con fe a escrutar, a ver cuándo se producen estas condiciones. Dentro de este contexto muta la línea segunda que lleva el hexagrama 43, la tercera que lleva al 17, la quinta que lo hace al 55 y la sexta al 13. La línea segunda, en el contexto del cambio, dice, debes salir con principio a confrontar cómo resolver el gobierno de la debilidad. Ojo, complementario transicional 43. Voz de alarma. Nada de solapar los propios defectos. Nada de violencia. Resolver con un enérgico movimiento. En principio, analizar este contexto. La línea tercera advierte al consultante con alertado sentido de oportunidad, sin precipitar ni demorar, a conformar noblemente con la realidad de la actualidad, como indica el complementario transicional
arquetipo de la conformación con el seguimiento del tiempo dado. La línea quinta, ya central del trigrama en el puesto de gobernación, dice: las líneas del cambio deben ser claras, como son nítidas y visibles para todo animal en la sabana cuando se muestra el tigre con sus rayas. Así, cuando la claridad del juicio está en el interior, como indica el complementario transicional, hexagrama de la plenitud, hexagrama 55, inmediatamente puesto en marcha para que todo el mundo lo pueda contemplar adecuadamente. La línea sexta sobre la anterior le añade: el noble además lo termina con la finura de los caracteres de la piel de una pantera. El noble, sin embargo, solo sabe simularlo ante la comunidad, que es el complementario transicional de la línea sexta. El 13, comunidad con los hombres en lo libre. Así que grandes empresas no debes proyectar, pero respetando perfiles puedes tratar. El siguiente eslabón nos encontramos frente a unas cadenas montañosas, Ken y Ken, significando un gozne entre un estado anterior y un estado posterior, pero centrándonos en el momento, en el aquí y ahora, con aquietamiento y desapego del yo. Dentro de este arquetipo se mueve la línea primera que lleva al 22, la segunda que lo hace al 18, la tercera al 23 y la cuarta al 56. La primera línea del aquietamiento dice: no debes querer avanzar con un impulso primario como el que significa la estructura en la estructura, la primera línea que se corresponde con los dedos de los pies. Para nada, no vayas a avanzar. Lo que tienes delante, lo que crees tener, es un espejismo, como indica la faz colegible prismáticamente del hexagrama de la bella forma, que es el que tiene delante. El 22, que en el ámbito de la naturaleza terminan las obras agraciadamente, pero que en el ámbito de lo humano, aunque representa el espíritu del arte, puede representar también una capacidad de encubrimiento, como es lo que corresponde a esta línea, un error, un espejismo. La segunda línea dice sobre lo anterior: no te vayas a dejar arrastrar por un poder que de ninguna manera podrías controlar una vez que has entrado en su séquito, y te llevaría a una situación de arrastre. El complementario transicional, que es el 18, te dice: consultante, analiza por qué indolentemente te dejas arrastrar por ese espejismo que ya en la línea anterior te ha denotado también el complementario transicional. Corrige ese error y como ya has errado una vez, cuando pongas una nueva propuesta a analizar, vélala para que no implique también un desvío. La tercera línea, en este contexto difícil, te dice: antes que apresurado meterte en un asunto que amenaza con colapsarte, como indica el complementario transicional de esta línea, que es el 23, el derrocamiento, el colapso, el derrumbamiento, pues debiera prever y alimentar con generosidad tu propia base antes de aventurarte en algo que te va a colapsar. La línea cuarta, que muta dentro del contexto del aquietamiento, si ya has asimilado los dictámenes anteriores con sus complementarios transicionales, pues ya como el meditador con cierta experiencia importante,
habrá aprendido a quietar los nervios en la base del primer chakra, en la base de la columna espinal. Ahí ya este punto es fiable, pero hay que adecuarse a transitar sin arrastrar prejuicios previos al nuevo camino que modestamente, como extranjeros, debemos respetar y aprender. Complementario transicional del 56. El complementario final, aunque grandes empresas no deben proyectar, con perfiles de carácter sí que podrá contemporizar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 57. Es el arquetipo constituido por la repetición del trigrama Sun, el viento, lo suave, lo gentil, la capacidad vegetal, la de la razón, que no, el elemento racional, que no tiene una capacidad inmediata de transformación física, por así decir, sino que debe poner una meta alta para con esfuerzo perseverante, sin perder las energías distraídamente, como un ahorrador que con pequeños recursos va acumulando para su logro, o como alguien que pretende aprender un idioma nuevo o un contexto textual complejo y tiene que volver una y otra vez sobre él para ir acopiando el conocimiento en función de esa alta finalidad que previamente se ha propuesto. Dentro de este arquetipo muta la línea primera que lleva el hexagrama número 9, la tercera que lleva el 59, la cuarta que lo hace al 44 y la quinta que lleva al 18. Estamos en el inicio de la estructura con la primera línea en mutación que nos produce como arquetipo la fuerza domesticadora de lo pequeño, que tiene un carácter refrenador sobre el empuje bruto de lo creativo abajo. Ese, y descubre al consultante frente a algo, a un compromiso que debe resolver, pero en el que está en permanente duda sin determinarse a tomar una resolución. Debe tomar una resolución, como si fuera un plan militar, y refinar el carácter en relación a esa estructura en que ha sabido discernir una necesidad en función de la cual se somete militarmente con los recursos de que dispone para adecuar su carácter a esa estructura. Con la tercera línea, que lleva al 59, le dice al consultante sobre lo anterior: disuelve esa permanente duda en la que te resuelves sin resolver. Permítanme la paradoja. Eh, Penetra en tu interior, disuelve los elementos egoicos que te impiden en un excesivo temor, con una falta de visión egoica, enrocada. Disuélvela en función de mayor elevación espiritual y podrás abarcar mayores campos de humanidad. Con la cuarta línea, ya primera del trigrama superior, y habiendo haber asumido el consultante los consejos anteriores, pues ya sí que en el desarrollo de la labor pertinentemente asumida, pues vas a cazar, vas a hacer grandes logros como para poder ofrendar al espíritu de la tierra, al espíritu de la comunidad humana y al espíritu de las entidades espirituales. Siempre que no por un encuentro imprevisto con la autocomplacencia, permitas que se te cuele la debilidad y sí que tomes el complementario transicional en su debida manera, que es someterte al empape, por así decir, de los principios celestes.
a los que te debe. La línea quinta sobre la anterior, contexto, dice, hay ciertos errores que deberás todavía corregir. No es que tengas que tirar toda la labor. No es toda la labor, pero sí hay elementos que corregir. Y para ello deberás hacer uso de lo que te propone el arquetipo transicional de esta línea de gobierno, que es que te remita a cuando se te ha producido, se te ha colado por un negligente aquietamiento, este desvío de que se está empezando a detectar determinados elementos de la labor en fase de descomposición. Corrige esa base y vigila que no vaya a errar permanentemente en ese contexto. Cierto que grandes empresas de momento no debieras proyectar, pero sobre pequeños perfiles con respeto de singularidad, bien que podrás trabajar. El siguiente arquetipo, de la preponderancia de lo pequeño, en cuyo contexto el mero hecho de tener grandes ambiciones ya implica rebeldía, pues nos dice que aquí lo importante y posible está en lo pequeño, inmediato y concreto. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva el hexagrama 55, la segunda que lleva al 32, la tercera que lleva al 16 y la sexta que lo hace al 56. La primera línea en mutación, voy a hacer uso de la imagen de la base del hexagrama, el 62, que es un pájaro en vuelo, y dice, en este caso de la primera fase, le dice al consultante, todavía no tienes capacidad para emprender a volar. No es pluma el plumón. De manera que quédate en tu base sin tristeza, completando la plenitud de tu juicio para en su momento poderlo poner en movimiento. Ahora mismo completa tu base con plenitud. La segunda línea dice, sin directamente llegar en principio al principal, entre la subordinación de aquello que pretendías, entre el ámbito de subordinación, vas a poder encontrar elementos que te permitan darle sustentabilidad y durabilidad al carácter, como indica el complementario transicional de Sagrama 32. La tercera línea te dice, en este contexto, no te vayas a creer por tu y avanzar adelante amparado en lo que tú entiendes como tu legítimo derecho, porque van a venir de atrás y te van a golpear. Lo que debe hacer en esta tesitura es, como indica el complementario transicional de Sagrama 16, el entusiasmo, que en realidad remite a afinar el oído como en el espíritu de la música, para no desbarrar con propósitos inadecuados en el contexto que debe remitirte con realidad. De manera que afina el oído para empatizar. Estás equivocado. La sexta línea sobre la anterior todavía te define mucho más. Dice, por poner muy alto el objetivo, vas a disparar errando el tiro y vas a vagar por el camino como un extranjero. Sagrama 56, el caminante. De manera que ojo con tus expectativas y tu avance. Grandes empresas no debes proyectar. Cuestión de perfiles, con respeto, puedes tratar. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.